Vamos con Diamantes Batería del año 71, la última película que hizo Sean Connery para la EO. Y aquí tenemos a Lionel Bart, ya sabéis que interpreta a Sadie Tree, que es un monologuista de Las Vegas. Bueno, pues era monologuista de verdad, no en Las Vegas, pero sí que era uno de sus oficios, y por eso se considera cameo, aunque ya había hecho alguna cosilla en cine y televisión. Luego tenemos a Jimmy Dean, por supuesto, porque ya sabéis que interpretó a William White, pero se le conoce más como cantante, ¿no? De todas formas, ya había hecho alguna cosilla como actor, había sido también presentador de televisión y tenía cierta fama porque también era empresario de una famosa compañía de salchichas allí en Estados Unidos. Y luego tenemos a James Arno, que era el propietario del Circus Casino en el que transcurren estas escenas, y a cambio de prestar su casino para el rodaje, dijo: yo quiero hacer esta escena de científico en este espectáculo de, creo que era Zambora, el nombre del personaje. Luego tenemos al camionero jefe de la producción, Leroy Hollis, interpretando a este policía que está a punto de capturar al coche de James Bond, y curiosamente hizo el mismo papel en la siguiente película, En Vive y Deja Morir. Le tenemos también en La Persecución de Lanchas, hizo ese doblete porque era, digo, el camionero jefe de la producción. Vamos con la quinta pregunta, de dificultad media, que es: ¿qué cameo se quedó fuera de esta película? A, el de Dean Martin; B, el de Frank Sinatra; C, el de Elvis Presley; o D, el de Sammy Davis Jr. Bueno, pues ahí tenéis las opciones. Vamos con la A, Dean Martin, 1, 2 votos. B, Frank Sinatra, 1, 2 votos también. C, Elvis Presley, ningún voto. Y D, Sammy Davis Jr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, pues habéis acertado la gran mayoría porque era Sammy Davis Jr. Aquí veis un fotograma de esta escena, vamos a ver ahora la escena. Y bueno, pues es simplemente que cuando entra James Bond en el primer casino al que entra de Las Vegas con un smoking blanco, pues él se burla de ello, ¿no? Es una escena así muy breve, y esto pues se quedó fuera de la película, pues lo de siempre, por ritmo narrativo, y se incluyó después en los extras del DVD y Blu-ray de la película. Se puede ver en la sección de escenas eliminadas. De hecho, la vamos a ver ahora. Simplemente comentar que sí que se le ve a Sammy Davis Jr., pero en fotografía, en la revista que está leyendo James Bond en el jacuzzi, en su hotel. Ahí se le ve un poco en la portada de esa revista, pero en persona no, porque digo que se eliminó este cameo. Vamos a verle. Okay, come on, ladies. Let's bet it up. Get some money and be somebody. $1,000 on the black. Right on. All right, come on, let's go. Put it down, baby. There you go. Over here, and give me $1,000 on the black. There you go. Hiya, sweetheart. Hey, Bert, how are you, baby? Good. Say, I had a call from Mr. White, said you hadn't signed your contract yet. What's the matter? You got a problem? No, not too big a problem. Just some money, that's all. Now, you know what amazes me? That a man that's a multi-billionaire living up in that fortress can't come to terms. Now, look, you're the man that I work for, really. Do me a favor, go up and talk to him for me, will you? You gotta be kidding. I run this place for him, and even I haven't seen him for 3 years. Will you take a look at that? Well, wow. They ain't never gonna get a cake big enough to put him on top of. Hey, wait a minute. What happened to the chips? I lost. Bueno, pues el chiste es eso, como dice que debería ser una figura para una tarta, o a ver si encuentra una tarta lo suficientemente grande para ponerse encima, una chorradita así. Bueno, vamos con la primera película de Roger Moore como James Bond, 007 Vive y Deja Morir, del año 73, y aquí tenemos a un famoso actor llamado Robert Dees, que tenía más de 100 títulos en su filmografía, interpretando a Hamilton en el teaser, uno de los agentes que liquidan en ese prólogo, y esto fue por recomendación de Roger Moore. Era amigo de Roger Moore y le recomendó para el papel, pero realmente es un actor bastante conocido para el pequeño papel que hace y por eso se considera cameo. Luego tenemos al jefe de los especialistas de esta película, Joey Chitwood, interpretando a Charlie, el chofer de James Bond, en la escena de Nueva York, cuando está llevando en coche y resulta asesinado por susurro. Y luego tenemos al jefe de especialistas negros, Eddie Smith, interpretando a este policía motorizado. Luego también se le ve en La Persecución de Lanchas. ¿Y esto por qué era así? Porque este fundó incluso el sindicato de especialistas negros. Había bastante racismo también en esta profesión, y él estaba luchando un poco por los derechos de los especialistas negros. Y luego tenemos a una auténtica cantante, Brenda Arnau, y el tema de Vive y Deja Morir, como sabéis, en el Fillet of Soul, frente a James Bond y a Felix Leiter, y esta es la que quería Harry Saltman para que interpretara el tema principal. Pero claro, le dijeron que no podía ser, porque si no, Paul McCartney, que había compuesto la canción, la quería también interpretar, te quedabas sin Paul McCartney. Y a él le daba igual porque no conocía los Beatles. Es algo extraordinario, no sabía quién eran los Beatles, que esta persona era un miembro integrante de los Beatles no hace mucho tiempo,
y tenía unas cosas rarísimas este productor, como ya comenté en su charla, y esta fue una de ellas, ¿no? Y al final pues eso dijo que no, venga, pues lo hacemos de esta manera porque decís que sí, que tiene mucho éxito para Mark Harry, pues para que interprete el tema principal, ¿no? Luego vamos con la segunda película de Roger Moore, El hombre pistola del año 74. Aquí he visto muy poquitos cameos. Uno de ellos se considera el de Mark Lawrence, aunque era actor, porque por la sencilla razón de que ya había interpretado a un gángster muy parecido en Diamantes Paternidad, como vemos aquí, y en principio, según el lore de la saga, son dos personajes distintos, porque en Diamantes Paternidad está acreditado como asistente de Slumber, que era la funeraria, o asistente de funeraria, y en El hombre pistola de oro tiene el nombre de Rodney. Entonces, en principio, se considera dos personajes distintos. Luego, los luchadores de Muay Thai, digo lo mismo que con los luchadores de sumo que hemos visto antes. Eran auténticos, eran conocidos allí en Tailandia y se organizó un combate de verdad, con público de verdad. Me imagino que hicieron eso, entrada gratuita para que se llenara el estadio. Y esto se hizo así porque decían, no sabemos cómo coreografiar esto, nosotros tenemos que luchar de verdad para poder hacerlo. Y entonces lo que estamos viendo en pantalla es un combate auténtico de esta disciplina. Vamos ahora con la tercera película de Roger Moore, La espía del año 77. Y aquí tenemos a Charles Gray como la voz del espectáculo de las pirámides en versión original. Por supuesto, no le podía doblar la misma voz que había tenido en Diamantes Paternidad como Blofeld, que era Constantino Romero, porque Constantino Romero estaba doblando a Roger Moore. Esa es un poco la anécdota que se puede comentar de esto. Y bueno, pues también le vimos como señor Anderson en Solo se vive dos veces. O sea que ya esta, digamos, es su tercera participación y última en la saga. Luego aquí siempre se ha dicho que este era Michael G. Wilson, el que estaba sentado detrás de Annie Masova en ese espectáculo de las pirámides, y resulta que no. Si ampliamos la imagen en las ediciones domésticas actuales de 4K, de Blu-ray, se ve que no es él, y él mismo lo declara en ese vídeo que he visto recientemente de sus cameos, ¿no? Luego tenemos a Bob Simmons interpretando a este agente soviético que lucha con James Bond en el espectáculo de las pirámides, y no se considera cameo porque no está doblando a nadie, está haciendo un personaje de agente soviético a las órdenes de Annie. Luego volvemos otra vez con George Lynch. Este especialista está interpretando aquí a un esbirro a las órdenes de Tiburón en la persecución de Lotus Sprint. Y vamos ya con la sexta pregunta de dificultad difícil. ¿Quién interpretó al tipo de la botella? El famoso cameo de esta película, ¿no? A. Alexander Petrov. B. Francesco Paresi. C. Luc Duran. O D. Víctor Turgensky. Ahí tenéis las opciones. Dificultad difícil. Bueno, pues A. Alexander Petrov, un voto. B. Francesco Paresi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C. Luc Durand, un voto. Y D. Víctor Turgensky, 1, 2, 3 votos. Bueno, pues acertáis vosotros tres, era Víctor Turgensky. Bueno, que os explico el tema de este Víctor Turgensky, que podéis ver aquí, aparece en el making of de la película, explicando que le solían ofrecer este tipo de papeles de extra, pero él realmente era el manager de las organizaciones italianas de esta película, y también de Moonraker y de Solo para los Ojos, y por eso pudo repetir el personaje en las tres películas, ¿no? Pero él se encargaba de temas logísticos de las organizaciones. Lo que pasa es que dice que igual por su rostro así como muy cotidiano, vamos a decir, pues le solían fichar en sus películas para hacer pequeños papeles de extra. Esto se le ocurrió en vivo y en directo, digamos, durante el rodaje al director Louis Gilbert y al productor asociado William Carlisle. Le dijeron, ¿te importaría hacer este pequeño papel? Y al propio Víctor se le ocurrió hacerlo del gesto de la botella y les pareció estupendo, pues para dividirlo, digamos, en dos planos. Vamos a ver el cambio ahora y luego lo repetiría en las dos películas siguientes. Y luego, curiosamente, tenemos a otros dos borrachos en Octopussy y en Parada para Matar, pero interpretados por estos personajes. Entonces vamos a ver en este vídeo los 5 borrachos de la saga.
Va a bajar por la escalera, sí. No podrá conseguirlo. Es un héroe, sí. Aquí, por cierto, en la escena de la playa que hemos visto antes de Lotus Sprint, sale el hijo de Richard King, alias Tiburón. Otro cameo también en esta escena. Vamos a ver con Moonraker del año 79. Y aquí hay que comentar que tenemos nada más James Bond pisar la Plaza San Marcos a 3 integrantes del equipo haciendo de turistas. A la izquierda tenemos al productor asociado William Carlisle, que ya he dicho antes que participó en la creación, digamos, del borracho de la película anterior. Al diseñador de producción Ken Adam en el centro y al productor Cavi Broccoli a la derecha. Y aquí pues está James Bond simplemente pasando por este puente después de bajarse de la góndola, ¿no? Luego tenemos al futuro productor de la saga Michael G. Wilson y a uno de sus hijos David enfrente de la cristalería Benini a la que se aproxima James Bond, que luego entra. Y luego Michael G. Wilson hace otros 2 cameos en esta película. Se le ve aquí en el puente, lo que pasa es que no se le llega a apreciar porque está desenfocada la imagen mientras James Bond está hablando con M del tema de la orquídea negra. Y luego le tenemos aquí otra vez al final de la película interpretando a un técnico de la NASA indicando pues, que la base espacial de Dallas mide como 200 metros de diámetro, una cosa así, y se lo comenta a este militar. Triple cameo de Michael G. Wilson que no hacía ninguno desde la época de Goldfinger. Desde entonces había ya colaborado con varias películas en temas de guión y de producción y aquí se animó a volver a hacer cameos y ya no lo dejaría, como sabemos, hasta la actualidad, ¿no? Luego tenemos a un técnico de efectos especiales, John Evans, interpretando al asesino que está en el ataúd en la persecución justo antes de empezar la persecución de las góndolas, y este técnico de efectos especiales ya había trabajado incluso en La espía que ganó. Luego tenemos a un famoso comediante británico llamado Alfie Bass, haciendo un poquitín como la escena del borracho, pero con el tema del tabaco, porque está fumando un cigarro y en ese momento pasa el ataúd de este asesino que hemos visto antes, pasa por debajo de su puente, ¿no? Luego el Víctor Turjansky, ya lo hemos visto, en la escena de la persecución de la góndola que llaman. Luego tenemos a la hija de Lois Maxwell, alias Moneypenny, Melinda Maxwell, que era modelo, y interpreta a una de las astronautas. Aquí podría mencionar todas las astronautas porque todas eran modelos y misses bastante conocidas, pero me voy a centrar solo en ella por tener esa conexión bondiana, ¿no? Luego pues ya digo que no hizo apenas de actriz, era más modelo. Vamos con Solo para los ojos del año 81, y aquí en el teaser tenemos un cameo que es el de George Sweeney, porque era un actor bastante conocido en el Reino Unido, había hecho muchos papeles así pequeñitos, y por eso se considera cameo cuando interpreta al piloto a las órdenes de Blofeld. Luego tenemos a Bob Simmons otra vez interpretando a un esbirro, es el que resulta explotado, digamos, por el coche cuando rompe la ventanilla de Lotus Sprint, y esto provocó una carcajada general en la premiere de Nueva York, porque aquí entonces estaban robando muchos coches de esta manera, y les hubiera encantado tener a los propietarios este sistema antirrobo, ¿no? Luego tenemos a esta dependienta de floristería, Robin Young. Esto procede de un concurso de Playboy, entonces la ganadora aparecía en la película siguiente de James Bond, que era esta, y luego también tenía un artículo en la revista. Luego esta chica pues ha hecho un par de papeles pequeños y nada más, no ha tenido una carrera de actriz ni mucho menos. Luego Víctor Turjansky, ya lo hemos visto antes, aquí vemos un poquitín la imagen más parada, ¿no? Porque son muy pocos fotogramas en la persecución de esquí, también con otra copa. Y aquí tenemos a Graham Hawkins, era el auténtico creador y piloto del submarino que pilota en la película atacando al Neptuno de James Bond y Melina. Otra vez tenemos aquí George Lynch interpretando un esbirro a las órdenes de Cristato, se le ven varias escenas durante el arrastre, la escena del arrastre de James Bond y Melina. Entonces se le ve, por ejemplo, es el que corta con un cuchillo el buzo amarillo de Melina antes de que les aten. Y luego aquí se le ve muriendo a manos de un tiburón cuando sale disparada una boya, cuando James Bond corta la cuerda, sale disparada una boya y le impacta a esta persona, cae al agua y muere con tiburones. Entonces por eso eligieron a una especialista, porque tenía una escena de acción con tiburones. Luego tenemos al futuro productor de la saga Michael G. Wilson interpretando a este cura en una boda en Grecia, cuando James Bond vaya a esa iglesia, ¿no? a confesarse entre comillas con Q. Y ya vamos con Octopussy del año 83, y aquí hay que comentar que tenemos a un doble de la época del santo de Roger Moore, Ken Norris, interpretando al coronel Toro, entonces muy bien escogido, porque ya había sido doble, más que doble especialista, era doble de cuerpo, por así decirlo, y claro, pues pegaba muy bien para hacer este personaje, porque de eso trata la escena. Y aquí siempre se ha dicho que Michael G. Wilson estaba sentado a la izquierda de esta reunión soviética con Orlov y compañía, y resulta que tampoco es. Esto se ha dicho durante muchos años en webs, en libros y tal, y si hacemos zoom a la imagen, en las ediciones domésticas actuales, se ve claramente que no es él, y él mismo lo ha declarado en ese vídeo que he visto recientemente de cameos, ¿no? En donde sí aparece Michael G. Wilson es en el bote turístico, en ese que se sube James Bond para escapar de la cacería, y además al lado de él está su esposa Jean,
que es la que le dice a James Bond, bueno, pero ¿usted pertenece a este grupo? No, voy con la clase económica. Pues ese es un poco el chiste y participa su esposa en el gag, ¿no? Luego tenemos a una famosa actriz del cine de terror de aquella época, Ingrid Pitt, que en un momento dado se cruzó con el director John Glenn y le comentó, jo, qué pena que yo nunca he sido chica Bond. Y le dijo John Glenn, esto hay que arreglarlo. Y bueno, cuando la película ya estaba filmada, solo podía participar en postproducción. Bueno, pues puso la voz a la jefa de la galera, pegando gritos a las que están remando, cuando van a llevar a Kamal Khan por primera vez a la isla de Octopussy. Y luego tenemos a Richard Grayson, que ya hablaba antes con él, es mítico especialista, sobre todo pues ha hecho todo tipo de papeles, esbirros y demás, y aquí interpreta a Francisco el Temerario en la escena del circo, porque también tenía su acrobacia, ¿no? Tenía que saltar, digamos, a salir disparado con el cañón, pero eso se hizo de otra manera, ¿no? No está hecho en el mismo plano. Por un plano lanzaron a un muñeco desde el cañón y cuando aterriza él se lanzó contra la red, por eso está hecho en dos escenas para que no hubiera riesgos. Vamos con Nunca digas nunca jamás, la película, vamos a decir, no oficial de Connery. Tenía los derechos del personaje, pero vamos a decir que se considera no oficial en el sentido de que no pertenece a la serie de la EO, la última vez que interpretó a James Bond. Y aquí hay muy poquitos cameos. Por ejemplo, en el teaser tenemos a Rocky Taylor, que ya hablé de él en una charla, hace 3 papeles en la misma escena. Dobla a James Bond cuando está corriendo por la selva, eso no se considera cameo porque está doblando a Sean Connery, pero luego le vemos haciendo de 2 esbirros liquidados por James Bond. Por ejemplo, le liquida aquí cuando nada más llegar al edificio pues le empieza a asfixiar, y luego también es este esbirro que lucha contra Bond con un palo defendiendo, digamos, a la reina que tienen, ¿no? Pues triple papel de Rocky Taylor, que como comenté en su charla además tiene un récord Guinness insuperable, porque fue doble de James Bond 2 veces en el mismo año. Eso es muy difícil que se vuelva a ocurrir, porque dobló también a Roger Moore en la película anterior, en Octopussy, y aquí pues ya hemos dicho que doblaba a Sean Connery por lo menos en esa escena. En el resto el doble principal fue Vic Armstrong. Y luego tenemos a Wendy Lynch, ya hablaba antes de ella, hija de George Lynch, esposa de Vic Armstrong. La tenemos aquí por una vez interpretando un personaje. Normalmente doblaba a chicas Bond, de hecho en esta película dobla a Kim Basinger, pero aquí hace este papel y siempre en las entrevistas pues presume de haber sido la única que ha matado a James Bond, aunque se trata, como sabemos, en el entrenamiento. Luego tenemos a Pat Roach, otro mitiquísimo especialista de esta época, interpretando el papel de Lippy, entonces por eso se considera cameo. No está doblando a nadie, está haciendo de ese personaje que es el que ataca a James Bond en el gimnasio y en esa clínica de rehabilitación, y se conoce sobre todo por la franquicia de Indiana Jones, porque hizo papeles en las 3 películas primeras de esta franquicia del arqueólogo, y por ejemplo, aquí he puesto, por poner un ejemplo, interpretó al mecánico alemán que lucha con Indiana Jones al lado de un avión. Luego tenemos a Amy Irving, la primera esposa de Spielberg en aquel entonces, que era actriz, y puso voz a la computadora en la que el capitán Petacci se escanea el ojo. Vamos a comparar para matar del año 85, la 7ª y última intervención de Roger Moore como James Bond, y vamos además con la 7ª pregunta del concurso, que es de categoría fácil. ¿Quién se creía que efectúa un cameo en esta escena? A. Maude Adams. B. Christina Weyward. C. Barbara Bach. O D. Carole Bouquet. Ahí tenemos las opciones. Vamos con A. Maude Adams. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. B. Christina Weyward. Ningún voto. C. Barbara Bach. 2 votos. Y D. Carole Bouquet. Ningún voto. Bueno, pues la respuesta correcta era Maude Adams, acertáis prácticamente todos, porque ya digo que era es una información que se ha distribuido mucho. Y bueno, pues voy a explicar ahora el tema de este cameo. Resulta que durante muchos años se dijo en guías, en reportajes, en páginas web, que era esta chica que aparece en el tranvía, ataviada con este sombrero y con gafas, y resulta que no. Ella misma declaró que estuvo en el set de rodaje visitando a Roger Moore, porque dio la casualidad que paseaba por allí cuando estaban rodando esto en San Francisco en el tranvía, y como era amigo de él, pues le saludó y tal, iba acompañado de su marido, y Roger Moore les dijo, oye, ¿por qué no aparecéis como extra en esta escena? Y supuestamente pues caminan en alguna escena y tal, pero que luego no llegó a aparecer en pantalla, y la propia actriz ha dicho que no se la ve en ningún fotograma. Luego tenemos aquí Dolph Lundgren en su debut cinematográfico. ¿Esto cómo fue? Bueno, pues resulta que John Glenn quería meter a un guardaespaldas más y vio que el novio de Grace Jones, alias Mayday, era Dolph Lundgren, que en aquel entonces pues no había hecho absolutamente nada, pero oye, ¿te importaría hacer este papel de guardaespaldas? Que quiero meter un guardaespaldas de Gogol aquí más en esta escena. Lo hizo y fue su primera película, su debut cinematográfico, y luego ya sabéis que tuvo una larga carrera como, vamos a decir, estrella del cine de acción. Se le conoce sobre todo por Rocky IV, por Los Mercenarios, etcétera, etcétera.
Luego tenemos a Michael G. Wilson en un cameo de voz en este caso, porque es la voz que se le escucha hablando por teléfono en la habitación contigua a aquella en la que roban el plano de la mina de Mastorin, de hallazgo principal. Esto claro, en castellano no se respetó porque la voz que le pusieron es la misma voz que el jefe de Stacy, de Hope. Entonces no es difícil de detectar, ¿no? Pero en inglés evidentemente se escucha su voz y lo vamos a ver ahora. I'm sorry. By the morning. I just came up with the last minute. I know we had to do something. I'm not sure, maybe 2 more hours. Bueno, ahí en castellano se ha oído muy bajito, pero ya digo, tiene la misma voz que el jefe de Stacy. Entonces no coincide para nada con Michael Wilson, que es un personaje totalmente distinto que habla por teléfono. Luego aquí he leído que en la escena del incendio del ayuntamiento aparece una mítica presentadora de noticiario de la televisión americana que era Susan Sanders. Entonces no he encontrado igual la información de dónde aparece, entonces yo buscándolo creo que es esta, porque va como presentadora de televisión, con unos folios, le está siguiendo todo el rato una cámara y se le ve simplemente una brevísima escena de todos los extras que están viendo el incendio. Vamos con 007 de alta tensión del año 87, la primera película de Timothy Dalton como James Bond. Y aquí tenemos a Simon Craig, que era su doble principal, interpretando a este guardia en el ejercicio de Gibraltar, uno de los guardias de las SAS que le estaban esperando, y este, ya sabéis que resulta liquidado por el impostor. Luego hay este otro especialista, Paul Weston, que era el coordinador de especialistas en la etapa de Timothy Dalton, también le dobló en alguna escena, había hecho multitud de cosas en la saga, había doblado por ejemplo a Tiburón cuando salta de un teleférico a otro en Moonraker, y bueno, pues aquí es al revés, aquí él dispara pintura a James Bond en esta escena. Vamos con la octava pregunta del concurso. ¿Quién se cree que efectuó un cameo en esta escena? Dificultad amarilla. A. El productor Cavi Broccoli. B. La futura productora Barbara Broccoli. C. El diseñador de producción Peter Lamont. O D. Un productor llamado Tom Pesner. Ahí tenéis las opciones. Venga, vamos con la A. Cavi Broccoli. Ningún voto. B. Barbara Broccoli, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C. Peter Lamont, 2, 3 votos. Y D. Tom Pesner, otros 2 votos. También muy repartido, pero acertáis la gran mayoría porque era Barbara Broccoli. Bueno, os lo explico. ¿Esto por qué viene el rumor este de que está en esta escena? Porque se distribuyó esta imagen en la que está disfrazada de soldado al lado de su padre. Entonces se cree que, a ver si aparece en esta escena y tal. Ella nunca ha declarado que aparezca, nunca, he visto la escena otra vez, nunca la he llegado a utilizar, porque en principio todos los soldados que están en esta escena pues son hombres, ¿no? Al que sí se le ve muy bien es a Michael G. Wilson, le vemos aquí como uno de los espectadores de la ópera de Viena, y al lado suyo está además su mujer sentada al lado de Sanders, y por eso les vemos con claridad, ¿no? Porque está enfocando la cámara al personaje de Sanders. Pues otro cameo de James Wilson que ya no volvería a hacer ninguno más. Luego tenemos a un auténtico cantante de ópera valenciano, Francisco Valls, en esta ópera que se está representando. Esto llegó a aparecer en periódicos de la época aquí en España, como que iba a aparecer en la siguiente película de James Bond, bastante curioso, pero yo no le he puesto cara, no he conseguido imagen de él, y claro, al no tener imagen de él, pues no sé cuál de los personajes aparece en la ópera, y de todas formas la ópera pues aparece enfocada muy desde la distancia, ¿no? Luego tenemos al compositor John Barry en el concierto del desenlace, esto es bastante conocido, y él pues simplemente al leer el guión dijo: yo quiero hacer el personaje del director de la orquesta, y tenía muchas ganas de interpretar este personaje porque claro, él lo sabe hacer perfectamente, y aparte porque él se iba a despedir de la saga con esta película, su banda sonora número 11, porque decía que la saga era ya un tanto monótona, muy rutinaria, y quería hacer otras cosas, ¿no? Ese es un poquitín también el otro motivo por el que hizo este cameo, pero no es el único cameo que ha hecho en su carrera. También hizo de director de orquesta en otro concierto, en Angustia Mortal del año 68, son sus 2 cameos de su trayectoria. Vamos a verlo ahora en pantalla. Este tiene más importancia porque al mismo tiempo que sucede el concierto se está produciendo un robo, entonces este aparece un poquito más en pantalla. Yo he puesto simplemente un fragmento. Vamos a verlo.
vamos ahora con la segunda y última película que hizo Timothy Dalton como James Bond, 007 licencia para matar, del año 89. Y aquí volvemos a tener un cameo de voz de Michael G. Wilson, nada más empezar la película justo después del gun barrel. Es una de las voces de los agentes de la DEA que se escucha por radio y que dice algo así en castellano, como que si os dais prisa, pues igual pilláis a ese malnacido o algo así. Vamos a ver ahora el cameo. He's landing at Craig Key. Advise Key West Drug Enforcement. Roger, sir. AWACS to Key West. Key West Drug Enforcement, please come in. If they hurry, they just might be able to grab the basket. Se dirige a Cayo Cray. Avise al Departamento Antidrogas de Cayo Hueso. Sí, señor. Cayo Hueso, aquí AWACS. Departamento Antidrogas de Cayo Hueso. Cambio. Si se dan prisa podrán coger a ese desgraciado. Esas frases de si os dais prisa y tal, eso es Michael G. Wilson en original. Y luego tenemos a Sandy Sentel, que también era una ganadora de un concurso de Playboy, se volvió a hacer aquí después de varios años. Entonces pone la información que está en la escena de la boda. Entonces yo he estado mirándolo y yo creo que es esta chica que vemos aquí, se parece muchísimo, lo que pasa es que se le ve muy en la distancia cuando aterrizan con los paracaídas. Y bueno, por lo mismo, tuvo participación en la película y luego participación en la revista, ese era el premio del concurso, ¿no? Luego pasa un poco lo mismo con Kane Hansen, era el fotógrafo oficial de la película, el que hace muchas fotos que luego salen en promociones, en libros y demás. Luego también sería fotógrafo oficial de la etapa Brosnan. Y claro, esto es muy difícil porque dice, en la boda también aparece, ¿no? Entonces yo pienso por el aspecto físico que es esta persona que aparece aquí a mano derecha. Y claro, ahí le veis con mucho más pelo porque el reportaje, aparece hablando en ese reportaje de los documentales del año 2000, de los DVDs. Entonces yo pienso que por el aspecto me parece que esta persona. Me pasa un poco lo mismo con Doug Redenius, que era un famoso coleccionista de James Bond, era un fan de la saga, uno de los mayores coleccionistas del mundo, trabajaba incluso para la Ian Fleming Foundation, y aquí dice también, aparece en la boda. Entonces yo le estaba buscando y me parece a mí que es este que está aquí en esta escena con otros tantos bailando. Pero es muy difícil de saber porque se le ve muy pequeño, ¿no? Entonces yo entiendo por el aspecto me ha parecido que es esta persona, pero no tengo la información exacta de es este o es este otro. Lo he visto yo, vamos a decir, a ojo, ¿no? Luego tenemos al gobernador de Florida en aquel entonces, Bob Martínez, ya lo veis aquí, que ya que rodaban la película en Florida, les hizo entrega de unas medallas a Cary Broccoli y a su hijastro Michael G. Wilson, y le ofrecieron hacer un pequeño papel de un policía en el aeropuerto en el que acude James Bond, que está a punto de marcharse a Londres, y cuando escucha que se ha escapado Frank Sánchez, pues retrocede, ¿no? Bueno, pues es este policía que vemos aquí, hablando con este otro policía, y lo anecdótico de esto es que después de ser gobernador de Florida, participó en un departamento antidroga de los gobiernos de los Estados Unidos. Luego tenemos al famoso cantante de Las Vegas, Wayne Newton, interpretando a Joe Butcher, el televangelista a las órdenes de Frank Sánchez, y dice que esto le encantó porque era muy fan de la saga. Para él fue un sueño hecho realidad verse como este personaje en esta película, pero realmente no era actor, era más cantante, y se puede contar también que esto hace guiño a los televangelistas promiscuos, que había muchos por aquella época, sobre todo en la televisión americana, y por eso él también es promiscuo y tiene esa actitud, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos al médico de la producción, James D'Horta, que era primo de Cary Broccoli y que trabajó también en alta tensión, pues haciendo pues, pequeños arreglos, digamos, ¿no? Cuando tenía alguna herida, algún actor o algún miembro del equipo, se encargaba de él. Aquí he hecho una mano, por ejemplo, a Peter Lamont, que había sufrido una pequeña enfermedad, le estuvo examinando y tal. Y no he visto el fotograma en el que aparece en el casino, pero sí he encontrado esta imagen al lado de Pam en esta foto promocional, ¿no? Entonces, en principio, parece que es uno de los clientes del casino de Isthmus.